Bueno, muy bien, entonces empezamos la grabación de esta clase. Hoy tenemos una invitada especial que nos ayudó hace un tiempo y fue protagonista en la creación de esta asignatura, que es la doctora Ana Leticia Guzmán. Con ella venimos trabajando en algunas cuestiones vinculadas al territorio y algunos espacios que hemos ido propiciando de alguna manera, algunos más de investigación a acción, otros más de encontrarnos a hablar de estas temáticas para compartir en una lógica de interdisciplina que nos ayuda mucho a todos los que participamos, bueno, con Caro, con los equipos de la carrera, con los equipos de básica, con el equipo de periurbano, donde tracciona mucho Ana, ahí en el equipo, yo digo de básica, pero en realidad es más amplio, porque es un equipo que también tiene gente de los otros institutos, pero que siempre es interesante encontrarnos para charlar de las cuestiones que tienen que ver con el hábitat y con el desarrollo territorial. Y en esta unidad o temática número 3, lo que estaremos lanzando es, o relanzando de alguna manera, es territorios en conflicto, que es como un gran tema de exploración de las ciencias básicas y sociales en general, para entender los procesos que suceden en el territorio. Y bueno, y cuando le dije a Ana si nos podía dar una manito y ayudarnos con una presentación, enseguida nos dijo que sí, se suma a estos diálogos en pos de tener como diferentes insumos para mirar la cuestión. En este grupo, Ana, tenemos estudiantes de diferentes carreras, tenemos desarrollo, también tenemos de trabajo social. Este año no hemos tenido participantes de ambiente y energías renovables, me parece que otros años se había dado. Siempre en esta asignatura, como estuvo pensada como optativa, tenemos estudiantes de diferentes carreras y también nos ayuda a tratar de trabajar la cuestión de la interdisciplina para mirar territorio, que es súper interesante y donde siempre hay aportes para realizar. Así que bueno, en esta re breve presentación, porque además un poco desprolijo de mi parte, no traje los datos del Eso, lo currículum. pensaba, no Se lo tenemos el dejo a currículum. Caro, adelante, nombre esa parte, o en todo caso, si no le tenés vos, se la pasamos a Después, claro, que ella diga de dónde viene y todo eso. presentate sola, como para nosotros sos de la casa, pero vos podés contar que sos la doctora. Una genia total. Bueno, vale, si quieren hacemos eso. Bueno, como dijo Javier, yo hoy soy directora del Centro de Estudios de Ordenamiento Ambiental del Territorio, que tiene su sede en el Instituto de Básicas, pero como bien contaba Javier, en realidad fue algo que se construyó desde antes, que venimos trabajando desde el 2016 más o menos, con el primer encuentro que hicimos de hábitat y ambiente. Después hicimos una seguilla de cursos de posgrados vinculando ambos institutos y temáticas. Y bueno, y en eso yo soy docente en la licenciatura en Ambiente y Energías Renovables, soy doctora en Ciencias Geológicas, pero soy ingeniera en Ecología. Así que también ando serpenteando entre las distintas disciplinas. Y en parte, cuando Javi me comentó cuál era la unidad que empezaban a trabajar sobre conflictos territoriales, me pareció que podía llegar a serles interesante un caso de estudio que es sobre el tema de las ladrilleras en Villa María. Nosotros tenemos un grupo de investigación consolidado que trabaja lo que es el espacio periurbano, que es la zona de transición entre lo urbano y lo rural. Y en ese espacio periurbano, sus características principales están dadas por la diversidad de usos y que los usos en ese espacio están vinculados a los servicios que demanda la ciudad. Y que además tiene una morfología, digamos, o sea, esto de morfología serían las unidades de los parches, las parcelas, tienen distintos tamaños. Podemos tener campos agrícolas extensos como loteos, ¿no? Entonces, es un territorio súper interesante, es un territorio de conflicto. Básicamente también algunos autores lo definen como eso, como un espacio de conflicto. Y dentro de toda esa diversidad, yo les voy a mostrar una puntita, porque justamente después derivan un montón de otros conflictos que están vinculados al tema de hábitat. Eso en principio, si me dejan y quieren,
les puedo hacer usé 2 presentaciones para trabajar. Una va a ser esta. Acá. Esta. Y después les voy a mostrar la otra. Bien. En principio, lo que les voy a comentar es lo que sucedió en Villa María con el tema de las ladrilleras, desde un análisis más de tipo espacial. Y esto se los aclaro porque después les voy a mostrar otra forma de abordar este mismo conflicto, ¿no? Entonces, bueno, nosotros este proyecto lo llamamos geofagia. Geofagia, ¿saben lo que significa? No. No. ¿Qué les suena? Geo. Ojeo es como comer la tierra, comerse la tierra, algo así. Me suena. Es literal. Eso significa geofagia, comer tierra. Entonces, en principio es una patología. Para medicina es una patología, son las personas que comen tierra, literalmente. Pero para lo que es la ecología de paisaje, que es una disciplina que estudia procesos espaciales, lo considera como aquellos procesos que suceden en el territorio donde se extrae la tierra y no se devuelve, ¿no? O sea, cuando vos haces una cantera, los procesos de ladrillera son un proceso de geofagia. Entonces, nosotros, desde esa concepción del comer la tierra, para que sea también chocante el término, lo que hicimos fue analizar esta actividad extractiva en el periurbano y la idea era ver la pérdida de suelo para otro tipo de actividades como la agricultura y mostrar que no solamente se ve amenazado, o sea que el espacio periurbano no solamente está amenazado por amenaza en el sentido de presiones de transformación por los procesos urbanos, sino también por estos otros procesos que compiten con el uso del suelo para otras actividades. Si nosotros tenemos agricultura, después puede haber una urbanización en ese lugar. Sí. Sí, tranquilamente podría haber. Ahora, si yo extraigo tierra para hacer un pozo, ¿podría después tener urbanización en ese lugar? No, No, sin un posterior proceso de remediación, ¿sí? claro. Entonces, la idea es mostrarle qué es lo que fue pasando en este lugar y cuáles fueron los elementos de tensión, ¿no? Entonces, bueno, nosotros siempre lo planteamos a los trabajos, porque es más o menos una cuestión más de naturaleza propia, en vistas de propuestas de ordenamiento territorial. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Fue tratar de identificar los espacios intervenidos por la actividad ladrillera dentro del radio municipal y analizar su uso posterior. O sea, qué es lo que pasó después de que la ladrillera estuvo. ¿Alguien conoce ya alguna ladrillera? ¿Fueron? ¿Saben cómo son? No, yo no. Yo he visto, bueno, en la ruta esta que va a Bower, en Córdoba, cerca de ahí de Nuestro Hogar 3, por esa zona hay algunos ladrilleros. ¿Y cómo son? Por lo menos lo que se ve desde la ruta es como, bueno, se ven los hornos y no sé si es el olor ese de la quema del material que es como muy fuerte. Pero no he visto cómo son, digamos, calculo que será como, no sé, me imagino barro, me imagino ese como remover el barro o algún espacio donde se haga como una removida de la tierra, que se pueda mezclar, etcétera, para hacer el moldeado de los ladrillos que después posteriormente se quema en el horno. Bien. No sé si estoy muy errada o si más o menos... No, bastante bien. Está bueno que uno también vea cuál es el proceso o la actividad que estamos analizando, porque a veces uno dice, bueno, sí, la ladrillera pasa esto en el suelo y qué sé yo, pero está bueno pensar, cuando uno dice que son los hornos de cocción de los ladrillos, ¿ustedes qué se imaginan los que no lo vieron? Por ejemplo, ¿cómo sería un horno de cocción de Yo he ladrillos? visto, son como ser un iglú los que vi yo allá en Santiago, en los tabiques allá en la zona mía, hay son así. No vi cómo extraen la tierra del barro, por eso no te contesté la anterior, pero he visto eso que estás mostrando, los ladrillos ya apilados cuando ya están hechos, cuando los vas a comprar, pero no, y los hornos que son como un iglú redondos así.
Claro, en realidad esto que están viendo fue un horno, porque el horno, por lo menos en la zona de Villa María, se hace directamente con los ladrillos que se van a cocinar. Entonces, tiene dos entradas, que no sé si llegan a ver el cursor. Voy a correr esto. Esta entrada es donde se va llenando con todo el material que se va quemando, y esta otra también. Y después se hacen como en forma piramidal. Acá ven que ya se fueron extrayendo los ladrillos. Y después se los sella con barro por arriba, cosa que quede cerrado, como los hornos de barro, básicamente. Entonces, todo el calor, esto se va haciendo un intercalado de los ladrillos de tal forma que el aire caliente va subiendo y va cocinando los ladrillos. ¿Sí? Así funcionaría más o menos. Por eso a veces cuando uno agarra ciertos ladrillos, vos ves que tienen una cara más quemada, que no quedaron uniformes en sus formas, por ejemplo. Pero la estructura básica del horno de ladrillo es esta. Entonces, una vez que se extraen los ladrillos para venderlos, deja de existir el horno físicamente. Y después, la otra parte, que es la que estaba comentando recién una de sus compañeras, que no sé el nombre, porque no vi quién era. Anaí. Anaí, bien. Como comentaba Anaí también, lo que hay es un círculo en donde se hace la mezcla, en el mejor de los casos con un tractor, que tiene como figura de arado, o sea, como un diente de arado para ir mezclando el material. El material es con barro, con tierra, a veces depende los insumos que tengan, se usan los rellenos de los hilos para el alimento vacuno, que sobra o que se pudrió o que se puso feo, lo usan también a eso, usan aserrín, hay distintos materiales que usa para hacer los ladrillos, ¿sí? Ahora esto, lo que les estoy mostrando, es lo que termina pasando después de que se extrae la tierra. En muchos lugares, por lo menos acá en Villa María, después de que se extrae la tierra para utilizarla en el armado del ladrillo, como para aclarar también esto, cuando se usa la tierra para hacer los ladrillos, todo el horizonte A, la parte rica y linda del suelo, se tira porque no sirve. Para hacer los ladrillos se utilizan los segundo y tercer, o sea, el perfil B, por llamarlo de alguna forma, que es aquel que tiene el limo, que tiene la arcilla, ¿sí? Y ese suelo es el que se utiliza. Para hacer el encendido de los hornos, generalmente se quema madera, leña. Por eso, por ejemplo, en la provincia de Córdoba sucedió en la zona de Villa Dolores y otros lugares, en donde se los denunciaba a la Secretaría de Ambiente por que no declaraban el origen de donde sacaban la leña para hacer la quema, ¿sí? También sucede muchas veces que se utiliza basura. Yo personalmente nunca lo vi, a que utilicen basura para quemar, o sea, plásticos y todo ese tipo de cosas, pero a veces a uno le consta en los olores que esas cosas suceden, ¿sí? Bien, entonces más o menos teniendo idea de cómo son los procesos y qué es lo que pasa y cómo nosotros lo trabajamos, yo acá lo puse a modo general, ¿no? Nosotros vimos que la actividad ladrillera en Villa María lo que tuvo fue un desplazamiento desde la zona céntrica hacia las periferias del radio municipal. No sé, Javi, si esto ya lo hablaron, pero por ejemplo, la provincia de Córdoba, a diferencia de otras provincias en la Argentina, no tiene límites colindantes. ¿Eso lo hablaron? Sí, pero lo podés como contar de nuevo. No O sea, es casi, lo que contamos es que no hay la lógica de los ejidos urbanos de Córdoba en relación a por ahí a lo que sucede en los partidos de Buenos Aires, pero no lo profundizamos demasiado. Bien. Por ejemplo, Buenos Aires, Santa Cruz, Chubut, son provincias que tienen límites colindantes. Santa Fe. ¿Qué quiere decir esto? Donde termina un radio municipal, una jurisdicción, empieza la siguiente. La provincia de Córdoba no tiene eso. Lo que tiene es donde termina el radio o el ejido municipal, como comenta Javier, después existe jurisdicción provincial, hasta el próximo radio municipal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, donde Córdoba capital tiene muchos colindantes puntos, o sea, porque termina Córdoba capital, después aparece, ahora está
Sí, a mí no se porque están corta, pegados uno al otro. se cortó toda la parte. Cuando uno lugares más altos, Sí, se cortó un pedacito. O sea, se escuchaba que, bueno, ahí, digamos, ya con la hasta cámara se me ahí escucha. empezaste genial, sí. Bien. Bien, lo que decía es que, por ejemplo, Córdoba capital tiene límite colindante con, por ejemplo, Malvinas Argentinas. Pero Malvinas Argentinas no tiene límite colindante con Montecristo, por ejemplo. Hay territorio provincial y después aparece Montecristo. Acá en Villa María, de Villa María a Tío Pugio, que hay menos de 20 kilómetros, termina el radio municipal de Villa María, o sea, la jurisdicción y responsabilidad municipal, aparece la jurisdicción de la provincia y después aparece la jurisdicción de Tío Pugio. ¿Se entiende? Más o menos. Sí, sí. Bien, entonces, ¿por qué quiero aclarar esto? Lo que sucede es que en un periodo, por ejemplo, desde el 2003 al 2013-2017, la actividad ladrillera en Villa María, dentro de su radio municipal, era muy alta. Y por distintas circunstancias, se fueron desplazando fuera del radio municipal. Y ese desplazamiento fuera del radio municipal hizo que vos no tengas ya ese uso. Pero ese uso de ladrillera, ¿qué pasó? El 20% del 100% de los espacios que tenían ladrilleras se transformaron en loteos nuevos. O sea que ese uso de suelo, que en su momento había sido una ladrillera, se rellenó con la imagen que les mostré anteriormente, por lo general volquetes de construcción y otras cosas, y se hicieron loteos encima, ¿sí? Y las otras ladrilleras, esto que se llaman cortaderos, quedarán colindantes al radio municipal. Ahí les muestro. No me pasa la... Ah, ahí está. Entonces, por ejemplo, yo acá les muestro. Ahí en amarillo están todas las ladrilleras que había dentro del radio municipal de Villa María. Esto, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Hicimos un recorte de lo que es el periurbano de Villa María y identificamos a partir de imágenes satelitales dónde estaban las ladrilleras. Entonces, para Villa María, nosotros teníamos en el 2003 ladrilleras, fíjense, todas muy cerca de la planta urbana, o sea, de la planta urbana más consolidada. Serían estas principales que están acá. ¿Se ven bien? ¿Sí? Sí, se ven bien. Bien. Después, para el 2013, lo que pasó fue que se fueron trasladando. Entonces nosotros vemos acá la 17 y la 18, que fueron nuevos lugares, la 19, que es una que volvió a aparecer, otras se mantuvieron, como por ejemplo esta que está acá, que es la 10, la 14 amplió su tamaño, ¿sí? Y después, ya para el 2017, solamente quedan las que están en naranja, que es esta que está acá abajo, la 21, que ya está fuera del radio municipal, sigue estando la 19, aparece la 23, se consolida la 13. Entonces, lo que nosotros vimos en el paso del tiempo, o sea, en estos 10 años, fue que las ladrilleras, que había muchas adentro del radio municipal, se trasladaron hacia zonas fuera del radio municipal. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Yo porque Sí. capaz que se aburren, ustedes me dicen. ¿A qué vamos con todo esto? Bien. Entonces, acá yo lo que les estoy mostrando es qué es lo que pasó con los distintos usos del suelo en esas ladrilleras. ¿Sí? Te escucho como muy atrás, Ana. Capaz que te corriste del micro. ¿Ahí? ¿Me escuchan? ¿No? No. ¿Ahora? Ahora. Ah, puede ser que no esté agarrando el de los auriculares. Bien, bueno. Acá en esta imagen, lo que queremos mostrarles es que qué es lo que pasó al 2010, esto fue 2018-2019, qué es lo que pasó con los usos de las ladrilleras como un poco más limpio, ¿sí? Nosotros podemos ver que las ladrilleras que estaban dentro del radio municipal, que eran ex ladrilleras, o sea, con ese bordecito violeta, en rosa, lo que está rellenado con rosa, es que se consolidaron como loteos.
y aquello que está en amarillo todavía no se terminó de definir qué es. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para comentarles, este que está acá abajo, hoy está planteado como un futuro loteo. ¿Ubicás cuál es, Javi? Es el que está entre el triángulo de las vías, al lado de las playas. Claro, sí, sí, sí. Ahora, ese lugar, más allá de que fue un uso de ladrillera, hoy tiene un conflicto que está encerrado por vías activas del tren, más o menos. O sea, una la tiene activa todavía, si no me equivoco. Sí, creo que sí. Y los otros se consolidaron por loteos, ¿sí? Entonces, en esto, uno después lo que hace es decir, bueno, ¿qué es lo que pasó? O sea, nosotros veníamos viendo que en principio las ladrilleras se fueron. Todavía no conversamos por qué. Pero después conversamos, monologué básicamente, en cuál fue el uso posterior de ese espacio, ¿sí? Ahí es cuando uno agarra y dice, bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos en este desplazamiento o análisis? Esto es una distribución en realidad por zonas, pero porque el periurbano lo tenemos dividido en zonas. Pero más que nada quiero que presten detalle a lo que es la FRU, que quiere decir fuera del radio urbano. Fíjense que para el 2003, fuera del radio urbano, la cantidad de ladrilleras que había era el 6,9% del total de ladrilleras en la zona. Para el 2013, ese fuera del radio urbano se transformó en un 31,3%, y para el 2017, que es la imagen de abajo, se transformó en el 68%. ¿Sí? Que esta parte es la más significativa. ¿Por qué? Porque volviendo a la imagen anterior, cuando uno dice que se fueron del radio municipal, no es que la problemática o las ladrilleras desaparecieron de lo que sería el territorio de Villa María, sino que trasladaron la actividad. Y el trasladar la actividad en realidad implica también que se trasladan las personas, porque en las ladrilleras y en los cortaderos, acá de nuevo, en este caso de estudio, habitan ese lugar. La población, o sea, las personas que tienen la actividad ladrillera, viven en otro lado y van a trabajar a la ladrillera, sino que tienen sus hogares en esos lugares. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, la ladrillera en la número 14 o la número 20, perdón, está cerca de lo que es el parque industrial. ¿Dónde creen que esas personas van al supermercado? Por ejemplo. ¿A dónde van? Al súper, al hospital, Y se deben dirigir al centro del, digamos, a la zona más céntrica, a la zona más donde se nuclean. No conozco mucho igual esa zona. Van a Villa María. Básicamente entran dentro del radio municipal. Entonces su habitar es dentro de Villa María. Los centros de salud, las escuelas donde los niños y niñas que habitan en estas ladrilleras van, es dentro de la ciudad. O sea que en sí son ciudadanos de Villa María, pero que no residen en Villa María. ¿Sí? Para eso, por ejemplo, Nates Cruz, que es una autora de Colombia, si no me equivoco, trabaja este término como rururbano, que es una forma de definir en realidad la forma en la cual se habita el territorio. Si yo estoy teniendo personas que están todo el día, o sea que su vida ciudadana es dentro de un lugar, pero que residen en otro, se los considera como rururbanos. ¿Sí? ¿Habían escuchado alguna vez de lo rururbano? Sí, No. Sí. nosotros habíamos visto en geografía urbana y regional. Ah, muy bueno. ¿Con Mónica? Así es. Sí, Mon. ¿Y cómo les decía Mónica que significaba lo rururbano? Más o menos Bueno, eso o justo era nos otra cosa. agarró la pandemia, pero un poco lo que nos había explicado era cuando la población de los centros se iba a la periferia porque estaban expulsados o había un proceso de cambio. Bien, perfecto. Y bueno, es eso, tal cual. O sea, acá Tiene que ver nosotros un tenemos... poco con las localidades dormitorio, etcétera, ¿no? O sea, me suena eso, como que la gente vive ahí,
en este caso también ejerce su oficio, pero el resto de las actividades las realiza indefectiblemente en la ciudad, digamos, donde se concentra todo el resto de actividades. Claro, pero depende también No un es- poco más del autor. Dale, Milagros. Sí, es que yo por lo que tengo entendido, no necesariamente tiene que ser un territorio dormitorio o un espacio dormitorio. Puede ser, pero no es una condición de que lo limite. Claro, porque... Bien, ¿vas a decir algo? No, no lo escucho. En realidad también el rur urbano sí o sí tiene que tener un periurbano. O sea, el periurbano como elemento físico, espacial, y con estas tres características que le había dicho al principio, que sea de servicio hacia la ciudad, que tenga una morfología diversa y que tenga usos diversos. Nates Cruz lo que dice del rur urbano es que necesariamente tiene que tener una actividad vinculada al periurbano. Entonces, por ejemplo, ladrilleras, hortícolas, en las grandes ciudades, las villas que se asientan, ¿cómo se llama? La toma de tierras clandestinas, ¿sí? Los recolectores informales de residuos, los que la gente llama cartoneros, etcétera, son personas rururbanas. ¿Por qué? Porque su necesidad de vida está vinculada a la demanda de la ciudad, ya sea por un desplazamiento que hizo de ellos o por una actividad de servicio, como un tambo, como, de nuevo, las hortícolas o las ladrilleras, ¿sí? Es sumamente interesante para conocer o trabajar con eso porque habla de la forma en la cual se vincula ese ciudadano. No necesariamente son aquellos que tienen ciudad dormitorio, ¿sí? Como recién lo comentaban ahí. Sí, en esos procesos en donde empiezan a aparecer estos nuevos espacios donde se urbaniza con ciertas características, el rur urbano es la persona que fue desplazada para que esa nueva vivienda se instale en ese lugar, ¿sí? Como para hablarlo después, en eso hay un montón de cosas vinculadas a las nuevas urbanizaciones con superestructuras y barrios cerrados, etc. Ana, ¿sabes qué? Después nos escribís en el chat el nombre bien de la autora, porque yo no estoy Sí. segura que lo haya escrito bien. Eso. Gracias. Dale, le pasé a Javi, si no me equivoco, una publicación de ella. Perfecto, así lo subimos. Genial. Dale. Esa la vamos a compartir ahí dentro de lo que va a ser el segmento de material, que me parece que está buenísimo para que el que quiera profundizar en estos autores lo pueda hacer. Buenísimo. Bueno, entonces acá lo que nosotros vamos haciendo es vincular justamente distintas, en principio, disciplinas en forma de abordar esto. O sea, ustedes fíjense que lo primero que nosotros hicimos fue un análisis espacial, conociendo solamente cómo es la actividad para poder identificarla en una imagen satelital, pero después nos fuimos metiendo en otros aspectos que estaban vinculados más a la forma en que se trabajaba o qué era lo que sucedía. Hay una publicación muy interesante de una doctora en ciencia, sociología creo que es, ahora se me fue el nombre, del Instituto de Sociales, que lo que habían hecho era una publicación mostrando cómo tanto los medios de comunicación como el gobierno de la provincia de Córdoba y el gobierno municipal trabajaron en conjunto para estigmatizar a las ladrilleras y generar presión por medio de la fuerza policial. Entonces, esas acciones que hicieron dentro de la localidad hicieron que esas personas se vayan de la ciudad. Por eso ese desplazamiento que nosotros veíamos sucedió de esa forma y en un tiempo muy corto, porque en realidad nosotros acá nos pusimos los tiempos intermedios, pero del 2003 al 2013, el cambio de la actividad ladrillera se hizo del 2010, o sea, 2013-2014 principalmente. Ese gran porcentaje que mostrábamos acá que se trasladó fue en 2 años como mucho, ¿sí? Y tuvo una lógica de vinculación, o sea, de las formas en que se relacionaban los distintos actores en el territorio. Acá yo quería mostrarles un poco
sobre cómo nosotros tenemos identificadas ciertas cuestiones. Nosotros llamamos campos sin actividad aquellos usos del suelo que hoy no están teniendo ningún tipo de... o sea, cuando vos vas no ves que haya una actividad, pero sí tiene una funcionalidad, tanto ecológica, social, etcétera, ¿no? Pero estos campos sin actividad son los que a veces se mal denominan suelos vacantes. Y fíjense que en azul oscuro están las ladrilleras, ¿sí? Entonces hay una relación o una presión, podríamos llamar, de aquellos lugares que son vacantes, que uno probablemente después vea en el tiempo que se transforman en ladrilleras, en loteos, y la ladrillera colindante a este proceso. Acá, bueno, es la misma foto que les habíamos mostrado antes, nada más que con la satelital abajo, como para que vean un poco mejor cómo estaba la mancha urbana de Villa María y el desplazamiento en distintos colores, del celeste del 2003, después en un amarillo del 2013 y las del 2017 que tienen un rosita, ¿sí? En esta la que les... quedó abajo, bueno, no importa. La que se puede ver, esta, que se ve acá, lo que hicimos fue mostrar a grandes rasgos bien cuáles eran las ladrilleras y cómo estaban los loteos. Esto fue el 2016, ¿sí? Entonces fíjense, por ejemplo, acá en la zona 4 hay 2 ladrilleras que hacen un sanguchito, básicamente con un loteo. ¿Qué consideran que pasó al año acá? Se convirtió en una ladrillera. No. No les habrá gustado nada que tengas ladrillera a la vuelta de No les gustó nada tener una ladrillera de un la lado y tierra, del otro. y todas las cosas. Exactamente. Entonces la ladrillera se tuvo que ir. ¿Qué pasó con la ladrillera en la zona 3B, que estaba detrás del loteo? Se fue. ¿Qué pasó con la ladrillera que estaba al lado del loteo? Se fue. Y así sucesivamente, con todas las ladrilleras que tenemos acá. O sea, la ladrillera se vio presionada porque por los olores, por el humo, porque había yuyo y a la gente el yuyo no le gusta, porque no sabían qué pasaba. Había todo un montón de cuestiones sobre la percepción de la espacialidad que era muy interesante con respecto a los vecinos, ¿no? Ahora, si yo pongo la ladrillera, no sé si ven el cursor, pero en vez de donde dice zona 4, el puntito blanco, si yo pongo la ladrillera ahí, el olor y lo que se queme viene para acá. Eso que les quede seguro. Hace poco sigue prendido a fuego en Villa María el relleno de residuos patógenos y el humo llega a la ciudad, ¿sí? O sea, es muy probable. ¿Por qué? Porque los vientos son predominantemente del noreste. Entonces, si yo traslado todas las ladrilleras hacia la zona exterior, que es lo que estuvimos viendo, todo lo que te molestaba va a seguir estando, pero no lo ves, ¿no? Bien. Esto que les estoy mostrando acá es a partir de lo que es la geografía humana, que lo que nosotros hicimos fue empezar a decir, esto es a líneas generales para que vean la complejidad que tienen los conflictos y que tiene en realidad los territorios. Esto es un esquema que, bueno, que está en mi tesis del doctorado, pero es poder visualizar que cada territorio tiene una estructura con una diversidad en ese uso, en donde... Esto es, según Bozano y según Santos, hay sistemas de actores y sistemas de objetos. Entonces eso a mí me dice cómo se vinculan estas acciones con estos objetos, que en este caso eran los usos del suelo. Y después tenemos distintas formas de relación. Yo lo que hice fue tratar de identificar cada uno de estos actores en este sistema de acciones y con los objetos espaciales, cómo se vinculaban, ¿sí? Y lo que hicimos fue esto. Este esquema nosotros podemos ver quiénes son estos actores en el territorio, cuáles son las relaciones, qué funciones cumplen, ¿sí? Porque cada actor en un territorio tiene una función. Y después de qué forma ejercen esa función. Nosotros vamos a hacer foco acá en las que dice generación y abastecimiento de productos primarios, ¿sí? Que ahí yo lo que hice fue incluir lo que es la agricultura extensiva, las ladrilleras y las hortícolas. Fíjense que estas 3 actividades entre ellas, nosotros las consideramos como que son actividades complementarias, ¿sí?
Ahora, con respecto a lo que son los loteos y los habitantes del periurbano, estos son actores inhibidores, tanto para la cría de animales, para las ladrilleras y para la actividad agrícola extensiva. ¿Tá? Entonces, la idea en esto fue poder visualizar cuáles eran las formas de relación que uno tenía. Hay 20 millones de formas de hacer esto. Nosotros solo tomamos esta, que es de Seiler y Bianco, que nos gustó porque en realidad lo utiliza para enseñar geografía, entonces era una forma práctica de poder visualizarlo, ¿sí? Pero sirve a un trabajo más general, o sea, esto seguro que en geografía también lo vieron. A medida que yo tengo una escala más grande, el nivel de detalle que tengo es mayor o menor. Menor. Menor, tal cual. En esto, el trabajo en el periurbano era súper grande, aunque parezca que Villa María, comparado con Córdoba, capital y otros lugares, es chiquito, pero es grande y nosotros no podíamos tener tanto nivel de detalle en algunos aspectos, ¿no? Entonces, en principio, los tipos de relaciones los planteamos de este lado. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque dentro de lo que son los ladrilleros, hay lógicas de relación que son súper interesantes. La vinculación de ellos con los urbanos va a depender de esos. Por ejemplo, Ana, se corta un cachito ahí. se me fue. Sí, ahora se te escucha bien. Sí, se me ha cortado. Vuelvo a repetir lo último. Que la lógica es que cada uno de los cortaderos y su relación con el loteador próximo era muy diferente para, qué sé yo, la gente de la zona 4 que hacían sanguchitos, las ladrilleras, con ese, que en la zona 3, ¿sí? Son muy distintos. Y otra cosa para aclarar es que dentro de cada cortadero, o sea, dentro de cada predio que se ve ahí en rojo, por lo general había más de 3 familias viviendo y trabajando en esos lugares, ¿no? Había algunas que tenían entre 15 y 20 familias. Entonces, el nivel de detalle que nosotros podemos llegar a priori no era tanto porque la escala era grande. Pero, sin embargo, cuando empezamos a establecer cuáles eran los actores y el sistema de objetos, o sea, con quién estaban vinculados, acá podemos ver las relaciones que hay, ¿no? Los dueños de los terrenos en el periurbano de Villa María para la actividad ladrillera no eran dueños, por lo general eran predios alquilados, que las ladrilleras le tenían que pagar un porcentaje de la producción. Entonces también la tenencia de la tierra era todo un problema para esta actividad. Y una vez que se retira la actividad ladrillera, ¿qué es lo que sucede con ese predio? ¿Qué es lo que empezamos a ver al principio que era con los loteos? ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿O fue mucho? ¿Fue mucho? Tengo algo más. No, fue muy, muy bueno porque vos sabés ahí, Ana, cuando lo vas contando, esto de un poco los actores, como uno por ahí con un cuadro de relaciones tenés para un rato largo en cuanto a la interpretación que ustedes hacen en esa lectura y a los datos que podés ir a buscar de cada uno de esos actores y esas relaciones que a veces no son tan visibles, sobre todo con este tipo de actividades que son actividades que están como en los bordes del borde de la ciudad y además son con una fuerte dinámica del propio desplazamiento y de la propia actividad que es distinta a la dinámica urbana, que es mucho más estática. Una vez que se plantea un loteo en un lugar no cambia más. Desde ahí en adelante nunca más va a volver a ser un ambiente natural, etc. Es una actividad que coloniza de una manera muy fuerte y estas otras no colonizan tanto. Las raíces son más flojas. Enseguida hay algo bastante clarísimo cómo se desplazan, ¿no? Sí, además en eso es muy interesante ver, o sea, casi siempre los procesos que suceden en el periurbano son muy dinámicos. Las hortícolas también se van de un año a otro, por ejemplo, y algo que sucede acá y que no sucede en muchos lugares, que nosotros lo pudimos comprobar, es que cuando hay una actividad ladrillera, por lo general, lo que dice la bibliografía y otros trabajos,
es que no puede haber otra actividad productiva o de recuperación. Se quemó el suelo donde hicieron los ladrillos y el suelo ya no sirve más. En Villa María se recuperó vegetación nativa en esos lugares. Y no es un dato menor, para nosotros es súper importante eso porque no nos queda nada de vegetación nativa. Y eso es un dato muy significativo y muy diferente a la realidad de muchos otros lugares, ¿sí? Ahí Milagros quería decir algo, me parece que había abierto el micrófono. Yo tengo Eh, 2 diapos más para mostrarle y sigo. no, solamente era que estaba bien la presentación y iba a decir. No era nada. Buenísimo. Si me dejan, les muestro lo último y ya termino, porque Caro me decía, vos fíjate, yo digo, no, ustedes ya me conocen, yo puedo hablar 3 horas por esto, así que... Igual es muy interesante, así que seguilo. No, Bueno, no, sí, hay yo que hacer ya la noté un evolución de montón los de TP. cosas extra para preguntarte. Sí, no hay problema. Bueno, no sé si se ve bien. Tengo que ver cómo se ve en modo expandido. Ahí está. Lo que les voy a mostrar acá es algo que Caro también participó. Javier nos dejó plantadas. Lo voy a decir así. No. Nosotros hacemos seminarios internos. En esos seminarios internos hacemos intercambios sobre los desarrollos que estamos teniendo en los proyectos de investigación. Esto lo hizo un estudiante que ya es egresado, graduado de desarrollo, que es Mariano Pasquali, con una egresada de la licenciatura en ambiente, y ellos lo que hicieron fue, pertenecían a este proyecto de investigación, y lo que hicieron fue mostrar en este trabajo la relación de los actores, y hicieron un análisis político-normativo, ¿sí? Acá más o menos lo mismo que les mostré antes, el desplazamiento de las ladrilleras, cómo fue sucediendo. Obviamente su power es más lindo que el que hice yo. Pero lo que era interesante, ellos fueron contando cómo sucedía el proceso de construcción de ladrillos en otros lugares, en donde ya como dueño de la tierra podés hacer más industrial el proceso sin tanta intervención del cuerpo por parte de las personas que lo hacen, ¿no? Hicieron un mapeo de actores, que esto fue muy interesante porque nosotros buscábamos decir, bueno, recién yo les mostré una forma de vinculación entre los distintos actores, pero ellos buscaron alguna otra. ¿Qué es lo que hicieron? En este caso, tuvieron una escala baja, en un nivel de detalle alto, en donde solamente trabajaron con una ladrillera, que es la del boliche El Palo. Acá, grandes rasgos, de nuevo vemos que nosotros tenemos, más allá de que hicimos una escala más chica, muchos elementos complejos y muchas dudas, ¿sí? Fíjense que en esto, lo que nosotros pudimos identificar principalmente es que de los productores ladrilleros hay mucha articulación y en función al tipo de línea que hay, son las relaciones que tienen los productores ladrilleros con las distintas instituciones, ¿no? Algunas son quebradas, otras son fluidas, otras son consolidadas. Entonces ellos comentaban, por ejemplo, que los productores ladrilleros tienen buena relación con los transportistas, con los comercios, que son quienes en realidad terminan haciendo el uso final o quienes a veces ponen el precio de lo que sale su producto. Las distintas organizaciones como la UOLRA, que es la agrupación para ladrilleros, los servicios centralizados municipales, estamos hablando de, por ejemplo, los Municerca, qué es lo que pasa con el Ministerio de Salud, que tienen relaciones medias cortadas, los vendedores de leña, con esto que yo les comentaba recién, que es el primer insumo que ellos utilizan para hacer la quema de los ladrillos, los compradores particulares que van a las ladrilleras, los CAPS, que son los centros de salud, el Hospital Pasteur, que es el Hospital General. O sea que uno puede seguir viendo que esto se sigue complejizando a medida, pensé que había una más, a medida que uno, por más que vaya achicando la escala, el nivel de detalle es mayor, ¿sí? Este trabajo lo que hizo fue terminar derivando en un proyecto que hoy se llama un proyecto de salud socioambiental, en donde se vieron características con respecto a la calidad ambiental del aire y de la forma de vida para ver justamente la calidad ambiental que tenían los productores ladrilleros. O sea que uno puede terminar derivando, y ahora se está trabajando con médicos y gente de trabajo social, y bueno, yo ya no estoy más en ese grupo, pero sí tenemos cuestiones articuladas, ¿sí? Entonces, el nivel de detalle y los conflictos van surgiendo. Por ejemplo, en esto nosotros al principio, cuando decíamos qué problemáticas tenían en función a la actividad que hacían,
lo primero que pensamos era que iban a tener problemas respiratorios. Y los principales problemas de salud que ellos nos manifestaron eran dolor de espalda, lastimaduras en las manos, por el frío, por el cambio térmico, por la exposición al sol, y no así problemas respiratorios, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy interesante llegarse y ver cómo es. Sí, Matías. Ya terminé. Sí, no, me estaba acordando de lo que nos contás vos, digamos, acá nosotros en primer año, en Introducción al Desarrollo, con la profe Emilia, que es socióloga, habían hecho un trabajo similar acá en los cortaderos de ladrillo en Córdoba, cuando ella estudiaba la carrera, no me acuerdo en qué materia era, que habían ido a llevar, porque eran sectores vulnerables, como que querían llevar el conocimiento y el desarrollo de la educación sexual integral a esas comunidades que vivían en los cortaderos de ladrillo y de esa actividad, y se había chocado con estas cuestiones, digamos. Una, que por ejemplo no sabían leer, mucha gente, claro, que se daban cuenta porque los folletos que les llevaban los agarraban al revés, ponele, y le decían que entendían lo que veían porque les daba vergüenza decir que no sabían leer. O cuestiones, por ejemplo, que eran mamás muy jóvenes y ellas pensaban que eran porque no conocían los cuidados y las prevenciones, digamos, para el embarazo, y era al revés, digamos, o sea, sí sabían, pero por una cuestión cultural y social, las mujeres les explicaban que era la única forma que ellas tenían de poder ser tenidas en cuenta en la familia, porque convertirse en madre era como todo algo simbólico y terminaron haciendo un programa, como decís vos, de salud, por las cuestiones de lo que generaba el trabajar en los cortes de ladrillo, porque trabajaban los niños y demás, y tenían, en ese caso, lo que ellos observaron, muchos problemas en la vista. Entonces llevaron por el polvillo y esas cosas, oculistas y médicos para hacerles anteojos y las protecciones a los ojos. Bueno, y el caso terminó en lo mismo, digamos, mutando lo que uno por ahí lleva pensado que son las problemáticas, y el territorio te muestra otra cosa. Claro, para mí es súper importante que uno, cuando plantea las cuestiones de conflictos territoriales, es que tenés que preguntar si son los conflictos que vos crees que hay. Porque a veces Claro. uno le lleva conflictos a la gente, ¿sí? Nosotros estamos trabajando hoy con las unidades de producción familiar en la ULASH. Hicimos todo un cuestionario con una herramienta re linda que es el Cobo Collect, y nosotras ya venimos trabajando un montón en periurbano con otros tipos de personas, o sea, con horticultores y con ladrilleros, pero no con unidades de producción familiar. ¿Qué quiere decir? Que son tenedores de animales. No es que es una actividad productiva principalmente, sino que lo tienen porque un chancho en Navidad y esas cosas, ¿no? Y una de las preguntas que nosotras pusimos fueron, ¿cuáles son... ¿cómo se siente usted en el lugar? ¿Y qué problemas tiene? Entonces era bien, mal, regular, problemas estaba con el agua, con los servicios y otras cosas más. Y la gente te decía que ninguno. Y te decían que estaban bien. Entonces, con las chicas del INTA que estamos trabajando, les decía, pero vos no te gustaría tener agua corriente, ¿no te parece que te falta tal cosa? Y después de esa primer prueba que hicimos, pues fue una prueba piloto con 4 UPFs, volvimos, hicimos una reflexión en el grupo diciendo, yo no puedo ir a decirle a la persona si a vos o sea, hacer una intencionalidad de algo que yo considero que es un problema para la realidad que el otro tiene. Y eso está muy bueno porque decís, bueno, pero no tiene agua potable. Hoy vos lo visualizas como un problema. Si vos en tu trabajo vas y se lo planteás y el otro dice, sí, tenés razón, es un problema. ¿Qué vas a hacer con ese problema? Porque no se lo estás solucionando en ese momento, ¿no? Entonces, uno tampoco puede ir a generarle un problema al otro cuando el otro no lo tenía. ¿Sí? Y también los presupuestos que uno tiene en la intervención territorial tiene que trabajarlos primero en una etapa de diagnóstico. Por eso hay mucho diagnóstico hecho de muchas cosas, pero no puede dejar de existir un diagnóstico. A nosotros hicimos un proyecto con los horticultores de Villa María y terminamos haciendo un hermoso librito que se llama Bitácora, que lo tienen en el repositorio de la universidad, si lo quieren bajar, tienen acceso al repositorio.
Y en esa bitácora nosotros hicimos un taller con los horticultores, le preguntamos en los lugares donde estaban, cuáles eran las principales problemáticas, cómo el Ministerio de Agricultura intervenía, el control fitosanitario, etcétera, todas esas cuestiones. Y después, cuando empezamos a tomar lista, yo lo que le dije a una de las chicas es, anda vos y pedirle el nombre a cada persona porque probablemente no sepa. Entonces en eso después les preguntamos a muchos si sabían leer y escribir y había gente que no sabía. Si nosotros hubiésemos pasado la lista, había gente que a lo mejor ni siquiera se anotaba, porque vos tenías que poner de dónde eras y qué sé yo. A las semanas apareció otro grupo haciendo una propuesta, no me acuerdo si era de cooperativas o qué, y le presentaron un PowerPoint a las mismas personas con las que nosotros trabajamos, diciéndole, bueno, y acá como pueden ver, y era todo texto, y las personas se quedaban obviamente mirando la pared con la presentación, pero esa persona que hizo esa presentación nunca se planteó que el otro no sabía leer, ¿no? Entonces, uno puede ir buscando estas cosas y hacer ese diagnóstico y después volver y preguntarse a uno mismo si lo que está planteando como conflicto está bien planteado. Y no rebuscar para llegar al problema que uno quiere, ¿no? Sino decir, bueno, ¿cuál es la devolución que yo estoy teniendo del territorio, de las realidades que tienen esas personas totalmente diferentes a las mías, para ver en qué es lo que yo puedo articular con ellos, ¿no? Eso, por ejemplo, hace mucho la gente de la carrera de enfermería de acá de la Universidad de Villa María, que se llama investigación-acción. Ellas, por ejemplo, tienen un proyecto que se llama Habitar la Pregunta. Entonces es pensar en cómo uno está realizando una pregunta, ya sea investigación o de extensión, ¿no? De esto de que no sea verticalista y hacia el otro. Pero sí es muy interesante que uno se lo replantee todo el tiempo. Ahí, Ana, tocaste un tema que es esto del especie de agente externo o el que llega claramente desde fuera de contexto, de esa vivencia, de ese hábitat. Perdón que me salió un cartel acá, no sé por qué, ahí está. Digo, alguien que llega como equipo, tratando de colaborar en un territorio, de poner una mirada de diagnóstico, de ver hasta dónde puede llegar con las definiciones de solucionar alguna problemática, y esto de hasta dónde amplías vos las expectativas de esa población que vive en ese lugar en función de hacer un mapa de la enorme cantidad de problemas que uno puede llegar a detectar y que por ahí no son absorbidos o detectados de la misma forma por los habitantes de ese lugar, por su experiencia, por su forma de vida. Y a veces ahí es donde te preguntas para qué bajo el territorio, porque por ahí hay problemáticas que son tan complejas, que llevan tanto tiempo poder resolverlas, que por ahí te pones en duda en parte hasta dónde tenés que avanzar con la intervención, porque está generando también una idea de que, bueno, ustedes van a llegar y algo tal vez tienen que solucionar de lo que están haciendo. Nos pasa cuando hacemos los proyectos en los barrios vinculados a Hábitat, que generás esa idea de expectativa, los convocás, los haces participar y de golpe esa participación de esa población, de esos grupos, hasta dónde llega y qué posibilidades de salir adelante en las problemáticas de complejidad tienen, ¿no? Es un desafío y está bueno pensarlo. Y para mí incluso separarlo como en dos instancias que tienen diálogo una con otra, pero una es como, bueno, primero hacer estos diagnósticos y saber que estamos enfrente de realidades complejas. Nosotros, como siempre, Ana, que planteamos esto en los primeros años del espacio, era, bueno, estos territorios, estas ciudades que vemos tienen realidades que son complejas, tienen usos determinados, tienen conflictos entre esos usos y demás. Bueno, partir desde ese diagnóstico, partir desde la idea de que para poder ver estas complejidades necesitamos unos lentes bastante bien integrales, poder ver que el hábitat tiene esto de salud, que tiene lo de los actores que bien la Ana nos fue mostrando en este caso bastante ejemplo, pero que a la hora de que vayamos a bajar ese territorio, que es esta segunda parte, necesitamos sí o sí conocer metodologías de trabajo participativo, y me parece genial esto que traes, Ana, de la autorreflexividad, que en realidad en las ciencias sociales lo van a escuchar en otros ámbitos, pero es esto, es hacer este ejercicio de externalizarte un poco de todo esto que uno trae, de todo este diagnóstico, de las complejidades y demás, para estar abierto a la escucha en ese territorio, en ese espacio, y poder ahí sí generar desde otros lados, con las voces de quienes lo habitan,
estos diagnósticos y después posibles planes y programas de ordenamiento. Eso me parece que está bueno como pensarlo en dos instancias distintas, pero que es muy interesante el trabajo. No sé, ahí, ¿quién quiere preguntar? Aprovechemos este momento también. Ahí les voy pasando algunas de las cosas que les presenté, que ya varias están como publicadas. Esa es la de los actores y de las relaciones. A mí me encantan las preguntas en esto y a mí me gusta mucho, a modo personal, de que me interpele justamente el territorio en qué es lo que uno hace, ¿no? Porque te pone en jaque un montón de veces. Sí. También muchas veces sucede que hay una lógica ya preestablecida. La academia siempre viene siendo la que trae la verdad, la que trae el conocimiento, el profesional preparado y todo. Entonces muchas veces la gente queda en esta situación de expectante a que vos le digas, y vos vas con más duda que certeza, diciendo, no sé qué te puedo llegar a decir que te sirva. Y es muy difícil el poder llegar a tener algo que sea una construcción participativa, justamente, ¿no? A la gente no es que no quiera, sino que no está acostumbrada. Porque en las formas también de aprendizaje que tenemos muchas veces no son tan participativas, ¿sí? Entonces, se sigue con esa lógica y es lo que uno le lleva más tiempo. Y yo cuando vos ibas hablando, Ana, me acordaba, en un momento lo charlaba con Carlos Berra de Básica. Él hizo un trabajo en Centroamérica súper interesante, vinculando a productores que buscaban con unas cabritas la leche, bueno, todo un procedimiento. Y lo interesante del proceso de Carlos allá es el tiempo que él había podido trabajar con los productores, 3 años, 4 años de trabajo, y que entonces una de las claves que tenía en ese acompañamiento era el tiempo, era un plazo largo, súper interesante para ganar confianza y escuchar y resolver problemáticas que tenían que ver con las modalidades para sacarle la leche a la cabra, a la vaca, prepararlo, llevarlo y generar una cooperativa, manejarse en lugares inhóspitos donde no hay caminos, donde no hay agua, donde hay un núcleo de problemas sociales importantes, etc. Digo, una de las claves, a diferencia de por ahí los trabajos que a veces tenemos universitarios o de intervención de corto plazo, es que vos no hay forma que logres el contacto, el vínculo, la confianza para poder marcar en algún camino, mirá, esto podría ser. Uno es casi una muestra gratis muchas veces lo que uno hace, y eso también haciendo un gran problema si uno no tiene una continuidad y un acompañamiento de mediano y largo plazo, no solo para ganar confianza, sino para entender. Y también para que sirva, claro, y también para que sirva lo que uno hace. O sea, lamentablemente eso que vos decís es una realidad que va erosionando las relaciones. O sea, porque acá, por ejemplo, en Villa María, vos le podés preguntar a los productores cuántas veces a los hortícolas fueron la gente de la universidad a hacerle encuestas, a preguntarle qué hacen con los bidones, cómo hacer la producción. Va mucha gente. Y en ese tiempo, esa persona termina diciendo, yo te estoy dando mucho y yo no estoy teniendo respuestas, ¿no? O sea, a mí no me estás dando, más allá de lo que hayas escrito, que es re bonito, si lo puedo leer, no me sirve, ¿no? Y en eso alguien que trabajó bastante lindo, que es Alicia Oliva, que es del Instituto de Sociales, que es socióloga, hizo un trabajo muy interesante en un proyecto que es casi de toda la provincia de Córdoba, creo que usa el caso de Córdoba Capital y Villa María, sobre justamente las migraciones bolivianas en estos lugares. Entonces ellos trabajaron también con un programa, no sé si fue el de alfabetización, puede que falle, pero digamos, desde la sociología justamente hay otra forma de acercarse a la gente y decir, bueno, ¿cómo es que uno se tiene que acercar? Y hablar cuando uno lo plantea desde la antropología, que es muy interesante y es muy bueno tener ese tipo de disciplinas en los proyectos de territorio. Hasta la gente de terapia ocupacional tiene otra forma de abordar la gente que para mí es maravillosa, ¿no? Que no siempre se piensa previamente a la intervención en el territorio. Y eso es un problema, y es un problema para los que vamos detrás de esas personas a volver a ese territorio a tratar de hacer algo. Entonces sí es interesante que uno se replantee cómo trabaja en los distintos territorios, buscando o analizando estos conflictos.
Sí, incluso me hice acordar a una experiencia del CEBE, que es en el espacio donde yo también trabajo, que viene de un arquitecto de Livingston, Javi, vos capaz que lo debes conocer, que habla de esta metodología de los consultorios habitacionales. Como esto de, bueno, ir, no como un paciente que trae una enfermedad a la persona, sino como el consultorio en el espacio de escucha. Entonces arma una metodología que es, bueno, obviamente en distintos como aspectos que va consultando, pero siempre desde un lado de escucha y no de pregunta, más que nada. Y bueno, esos por ahí también son como, bueno, ir agarrando desde las otras disciplinas, a ver qué nos sirve, cómo lo vamos implementando. Y sí, esto de que también pasa de la falta de articulación hacia adentro de la academia, ¿no? Porque todos vamos y pedimos datos, pero después cada uno lo usa para su quintito, digamos. Entonces, ahí también nosotros tenemos un desafío, me parece. Desafío y experiencia, ¿en qué pasa eso? ¿No es cierto, Javi? Sí, y en esto, Ana, por ejemplo, el trabajo que ustedes han realizado, ¿le han podido de alguna manera acercar estos criterios o pautas al municipio en lo que tiene que ver el vínculo con la gestión? ¿Es necesario, digamos, que el municipio tome cartas en el asunto de las temáticas? ¿Hay información que ellos les pueden tomar como valiosa? ¿Cómo ves ahí un poco el accionar de la gestión municipal en este tema? Si dejas de grabar, te lo digo. No, mentira. Para mí es súper relevante la intervención del municipio en esto. ¿Cuál es la problemática? Que no trabajan, a mi forma de ver, internamente en el municipio de forma articulada. Entonces, el municipio, no sé si me escuchan, pero el municipio termina yendo cuando uno lo plantea, a lo mejor desde la intervención más tosca, ¿no? O sea, la más bruta, de decir, bueno, listo, vos no tenés que estar acá, vos así no podés trabajar, pidiendo regulaciones o cosas que, o sea, para que se den una idea, en la provincia de Córdoba la actividad ladrillera está metida como actividad minera, que lo es, pero la escala que se pide para la evaluación de impacto ambiental y todos los requerimientos solamente ambientales que tiene que tener una actividad minera, no lo puede ni costear profesionalmente ni socialmente una actividad ladrillera, que tienen apenas un porcentaje de esa ganancia y que no todos facturan, que no todos saben leer y escribir, que es el lugar donde también habitan, ¿sí? No es una empresa, una industria como una mega minera. Y las normativas que están hechas en la provincia de Córdoba son para grandes empresas. No hay una escala dentro de lo que es políticas normativas ambientales para un pequeño productor. Cuando se habla desde sea, no sé, producción de cerdos o vacas, las normativas están hechas como si todos fueran grandes terratenientes que tienen 20 millones de vacas. Es decir, el tipo tiene 4 chanchos. ¿Qué le estás queriendo poner? Que pase a SIGPA, que tenga un consultor ambiental, que tenga un geólogo para registrar el pozo, que tenga un ingeniero químico para el tratamiento de los efluentes, pero como el químico no se lleva con el civil, entonces tenés que tener un civil para que te haga la estructura de la planta de tratamiento de efluentes. Y ahí tenemos 5 profesionales para 4 chanchas, por ahí. Es demencial muchas veces. Entonces, hoy sí, a Villa María le falta normativa, pero le falta normativa de remediación. No, miento, no le falta normativa, ya está. Es la ordenanza 7209 de ruralidad urbana que no está implementada. En esa ordenanza se pide que se regulen y que se analicen los pasivos ambientales, que estamos hablando de estos rellenos que se están haciendo con una ordenanza de volquete que habla sobre cómo se tiene que cargar un volquete, qué tiene que tener y cómo se transporta. No habla de la disposición final, no habla de la remediación de los lugares en donde se hicieron agujeros y que acá vimos que el 20% de esas ladrilleras hoy son loteos. ¿Sí? El municipio lo sabe. Nosotros hemos tenido conversaciones con el municipio, muchas, y saben que estas cosas suceden y son de esta forma. El riesgo a veces es que uno vaya también con esto y expone al ladrillero. Entonces, personalmente yo prefiero no exponerlos porque tampoco encuentro del otro lado que le vayan a dar una solución. Eso no más. Algo que también debería ser parte del diagnóstico, ¿no? Esto, de ver quién es.
quién es y qué, sí. Y otra pregunta que a mí se me ocurría, perdón, no sé quién. No, yo iba a decir que no quería quitarles más tiempo porque deben querer la devolución de los trabajos prácticos. No, un ratito. Por ejemplo. Sí, dime. No, esto que vos decías, que parte del CEOAT, digamos, es poder como entregar algunas pautas de ordenamiento territorial. Nada, que nos cuentes eso más o menos, como... Bien. En Villa María lo que nosotros hicimos, que ahí se los mandé, es la última publicación que sale ahora en el 2022. Esa publicación es una publicación interdisciplinar e interinstitucional, porque la hicimos con la que es responsable del área de planificación urbana y la responsable del área de habilitaciones únicas municipales, o sea, estamos hablando de quienes hacen las habilitaciones, tanto de comercio, industria o lo que sea, y quien esté en el área de planificación, sobre lo que fue la ordenanza de ruralidad urbana, que eso fue un producto que integrantes del grupo lo presentamos ante el Consejo Deliberante, o sea, la universidad fue parte de la presentación de una propuesta de ordenanza que se aprobó por unanimidad, que es de ruralidad urbana y que incluye las actividades periurbanas dentro del radio municipal. Más allá del plano de zonificación, que después se consolidó y que quedó también en otras ordenanzas para el desarrollo inmobiliario, comercial, etcétera, esa propuesta de ordenanza planteaba toda una descentralización también para integrar los usos tanto rurales como urbanos que tiene Villa María y que tiene casi la mayoría de los municipios hoy en la provincia de Córdoba. Cuando ampliaron sus radios municipales pasaron a ser casi todos rurales y urbanos. Entonces, que la gestión siga teniendo un pensamiento netamente, está mal que diga urbanístico, vos decime, Javi, pero de desarrollo habitacional y comercial, deja fuera toda la diversidad de usos que realmente tiene y que demanda y que necesita. O sea, la disposición de residuos sólidos es una necesidad, una planta de tratamiento de efluentes es una necesidad, un área de extracción de agua, corralones de materiales, ladrilleras, hortícolas, espacios de vegetación nativa, todo eso es una necesidad que tiene la ciudad y que tiene que saber gestionarla como tal. Así que eso sería nomás caro lo que hicimos. Después le pegamos bastante en la publicación a lo que pasó, pero bueno, es la realidad. Bueno, ya les vamos a compartir también. Estuvo buenísima la presentación y los aportes. Nosotros estamos muy contentos de que vuelva a este espacio, que ya te tenemos como profe invitada. Ya vos estás en la grilla ya de los próximos 20 años en adelante. A la miércoles. Va a ser a partir de ahora ya específica de la carrera, así que buenísimo. Digamos, somos larga vida, pasamos de leche cremada a larga vida. Sí. Bueno, agradecerte por la presentación. Después seguramente hay algún material y demás vamos a estar subiendo también para quienes quieran profundizar este tema que lo venimos trabajando y que de alguna manera esto da un panorama más amplio de la temática de territorio en conflicto, que es como bueno, para verla desde distintos ángulos, como decíamos al principio, ¿no? Y que siempre hay algo para aportar, así que muy, muy valioso tu experiencia, lo que vienen haciendo con el equipo de Periurbano, y bueno, y ojalá que algunos de los estudiantes de esta clase tomen la temática de ruralidad urbana y tomen este territorio en conflicto para el trabajo final, que sea un disparador para que le metan ahí un poquito. Buenísimo. Yo lo último que agregarles es, el CEOAT tiene un espacio dentro de la página de la Universidad Nacional de Villa María, y ahí nosotros tenemos tanto las publicaciones que hicimos en congresos y eventos, como las publicaciones en revistas científicas. Están los trabajos que hicimos con el Ministerio de Agricultura en 100 municipios, está, bueno, estas que les acabo de pasar recién, así que está todo disponible, todos los trabajos que hemos hecho, y también están en el repositorio de la UNI. Así que bueno, para lo que necesiten, me avisan nomás. Y vamos a tener en cuenta el año que viene como espacio de pasantías, así que vayan pensando quienes están acá. Sí, también. Sí, también. Buenísimo. Bueno, Ana, te despedimos entonces en esta y nos quedamos con los chicos para ver la devolución al laburo. Muchas gracias. Bueno, nos mete mucha presión. Eso porque no me vieron trabajando.
No, es un espacio muy lindo, pregunten. Sí, Y es muy avísenme hermoso. si alguien dice otra cosa. Y de grandes No, aprendizajes. bueno, gente, muchas gracias Gracias. y Gracias, suerte Ana. con los Abrazo trabajos grande. prácticos. Los Chao, TP. chao. Chao. Chao, chao. Bueno, vamos a seguir un ratito más, hasta las 7, ahí ya yo ahí me desconecto y si podés seguir un ratito más, Caro, vos, No, pero sí, podemos sí. arrancar con eso. Yo calculo que vos te vas y sigue grabando, ¿no, Javi? Vamos a tratar, dale, si no, por el grupo de WhatsApp tirás un nuevo Meet y ahí conversás con los que quieran. Sí, Yo no, como yo tengo para que que me conectar a quede las 7 grabado, con así el otro que Meet no. y es con el otro mail, me tengo que salir, Sí. sí o sí, me parece. No hay problema. A lo que voy es, si no queda grabado, igual aviso ahora, a todos les va a llegar como el comentario de su trabajo con el trabajo entregado. Sí, avisarles que con el Javi no pusimos nota esta vez, están aprobados o desaprobados así, pero bueno, porque nada, la nota la vamos a terminar de conformar también con los trabajos prácticos siguientes, si hay mejores y no tan mejores, o sea, hay trabajos muy buenos y trabajos por seguirlos trabajando mucho más. Así que eso en grandes aspectos. ¿Querés, Javi, que ya entre uno por uno? No sé si... Sí, dale, ¿querés hacerlo con el Dame grupo que cuando te están va. acá en la charla? Sí, vamos, eso, voy a aprovechar quienes estén acá, como los tengo por orden alfabético. Arranco por ¿Puedo vos, Mani. Sí, Mati. pedir porque me tengo Ah, que es verdad, ir? porque te vas, ya, 2 segundos. Please. Acá te encuentro. Bueno, tu trabajo cumplió con la consigna y traes un tema súper innovativo, que es el acceso a las mejores, tu tema es la función social de la propiedad. Sí, En el trabajo, no lo voy a leer, te lo voy a decir. En el trabajo lo expresas muy bien en la parte teórica. El tema es que queda como desenganchado el caso, entonces ahí hay que revisar eso. Yo en el documento vas a ver como algunos comentarios. Está bien planteado, lo que yo haría al final sería como tratar de relacionar lo que expones arriba más teórico con el caso, porque quedó como claro. muy flaca esa parte, pero En está muy realidad, buena, sí, sí, lo que me pasó es que me interesó el tema y y bueno, no buscando encontraste el ejemplos. tema, no encontré exactamente, no encuentro ejemplos del tema trabajado Bueno, en territorios urbanos. ahí te hago Yo trabajo una mucho salvedad para que vos entiendas por qué no encontraste ejemplo así como tal. Porque la función social de la propiedad es un derecho en realidad. Lo que vos tenés que buscar es la aplicación de un instrumento a favor de ese derecho. Por Claro, eso es lo que ejemplo, la expropiación. Si bien no es lo mismo, la expropiación es un instrumento que sirve para a cambiarle o un convenio urbanístico, digamos, poder relacionarlo, volverte a leer el texto de RS y buscar qué instrumentos o qué casos hay que han cambiado el uso de determinadas maneras. Por ejemplo, uno que fue hace relativamente poco y que se habló mucho fue lo que hizo el gobierno de Berlín en Alemania con eh, como Sí, la ley que edificios sacó que colectivos de cobran vivienda que impuestos. la pasaron a alquilar. Sí, Eso sí, es un cambio en la función de la propiedad, digamos. bien. Bien. Ahora me queda más claro. Bien. Sí, igual de todas maneras, también buscando el caso, y el caso que yo cité, me gustó más el caso que el tema Bien. que estaba Es que está trabajando. muy bueno también. Está bueno. Incluso para el tema de tesis o cosas así, me Sí. gustó mucho el trabajo y los trabajos que citaba anexos también me puse a leerlos y bueno, quedó ahí como en el limbo de tratar de vincular eso y como yo entendí que íbamos a trabajar todo el semestre con este tema, Claro, por es eso que lo la tengo idea es abierto para eso seguir. también, y esto vale para todos y todas. El tema que estén trabajando ahora, así como, bueno, me gusta esta línea, después con los temas que vamos a seguir viendo, que se viene Derecho a la Ciudad, nuevas alternativas enfoques alternativos para ver las ciudades, las urbanizaciones, como qué sé yo, urbanismo feminista, ciudades post-pandemia y demás, son como todos enfoques que pueden ir aportando esta misma idea, digamos. Bien. El desafío de ustedes va a ser encontrar, bueno, qué es lo que suma y qué es lo que no, para que quede un trabajo coherente y no un collage de temas. Pero bueno, sí es importante que si te interesa el tema o te interesó ese ejemplo, en las clases siguientes lo vayas viendo con los lentes que
Sí, Vamos quizás como a ir busque otro aumentando. marco teórico como más para ese trabajo, porque me interesó eso, incluso pensarlo de tesis, así que bueno, ya Bien, voy es a... que es muy interesante, sí. Bueno, Está genial. bueno que a partir de por ahí de ir tocando este tema de interés, puedan decir, bueno, acá está el tema que voy a trabajar con lo que es el trabajo integrador final, que ya están las Claro. pautas ahí en el campo, vayan Bien. mirándolas, entonces ya se van dando una idea de para dónde vamos. En eso también ¿Sabes nosotros qué, somos bastante Javi? flexibles, ¿no? A la hora de preparar una propuesta, pero hay como un norte ahí de cómo queremos que sea De ese cómo trabajo, se... ya lo pueden ir mirando como para ir orientándose y lo pueden empezar a escribir, lo pueden empezar a También. preparar para que sea más sólido. Bueno, No, que te iba a decir, Javi, que no está visible para todos. Ya después lo activo. Dale, después lo activamos y lo ponemos, no Sí. digamos, dale. bueno, yo los Otra dejo. aclaración, Mati, antes que te vayas, y Ah, esto sí, también vale para todos y todas, es el tema cita. Yo generalmente, el Javi ya se cansa de escucharme en esto, hago como una mini clasecita de por qué es importante citar y referenciar. Más allá de que esto es un trabajo práctico, sabemos como que hay parafraseos que si uno cita textual, más que un parafraseo, es un plagio cuando no se establece la persona. Pero más allá de eso, que eso es bueno, si uno va a publicar en una revista y demás. Lo que nos interesa acá de aprender a citar es que cuando nosotros decimos, por ejemplo, Nievas 2018 habla de los barrios, ciudades, bla, 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 que por ejemplo es mi tesis, yo me paro desde un lugar para hablar de los barrios ciudades, de una mirada que el que leyó mi tesis sabe que, por ejemplo, lo hago desde el derecho a la ciudad, desde una mirada crítica, digamos, con mi nombre y la cita de ese trabajo, uno dice mucho más que solo esa parte que está escrita, ¿sí? Por eso es cuando uno después en las clases de metodología, por ejemplo, te dicen, bueno, hay que seguir la misma corriente epistemológica, o hay que seguir... ¿De qué se trata eso? De que hay que hacer hablar o dialogar o traer a autores que más o menos tengan ciertas líneas que se puedan conversar, digamos. No siempre vamos a poder traer, unir por unir, porque tal dijo tal cosa y tal dijo tal otra, y yo quiero que digan en conjunto esto, sino que cada autor, cada autora trae en sí un enfoque o una visión desde ese lugar que habla y que enuncia las cosas. Entonces, por eso es muy importante que ustedes a la hora de empezar a escribir y hacer estos trabajos que son como ensayos, más que monografías, el ensayo que tiene diferente. El ensayo es un lugar donde yo, a partir de lo leído o las definiciones, empiezo a ensayar, a escribir, a redactar una idea, una interconexión de ideas que voy elucubrando en función de todas estas teorías que fui leyendo y demás. bien. Lo importante es, y esto insisto que es para todos, es traer el nombre de ese autor, poner el año, aprender. Obviamente no van a desaprobar ni nadie les va a quitar punto por eso, pero sí es algo importante que lo vayan aprendiendo porque en el proceso de tesis es muy clave y después si quieren hacer investigación también. Digamos, más que por plagiar, es por enunciar desde dónde uno se está parando. ¿Sí? Muy bien. Bueno, los dejo, chicos. Perfecto. Nos Gracias, vemos. Mati. Ani, voy con vos. Bueno, el trabajo también cumple con la consigna, fuiste muy clara, muy concisa, lo cual es un valor importante, y muy bien elaboradas las reflexiones en torno a la producción social del hábitat, el escrito incluso fue como bastante coherente de principio a fin, y si bien no adentraste como tanto en el caso de ejemplo, sí pudiste como ir hilando desde en las 3 hojas, de principio a fin, el tema que estabas trabajando. Así que en eso quedaste muy, muy claro. Lo mismo que a Mati, si a vos te interesa este tema para el trabajo integrador, o esto que decías, che, me quedé con el ejemplo ahí a medias, como que lo mastiqué, ¿ve? Sí, Bueno, seguirle por lo, ahí porque hay mucho por sumarle. lo que me pasó, que ahora pensando, porque cuando me puse a pensar en esta cuestión de la producción social del hábitat, además, pensé en esta cuestión más ancestral de la cosmovisión andina que tiene que ver bueno, con algo que mencionaba ahí del ejemplo no me sale ahora, me sale Mita, pero no es Mita. Las mingas. Las mingas, Sí, el ayu y toda esa mingas, cuestión. sí. Y después, cuando ya lo había terminado, que lo estaba por entregar, me acordé y me salió el ejemplo de todo como pensándolo como un caso práctico,
todo el trabajo de la organización Tupac Amaru Ujú. en Jujuy. En Jujuy, sí. Y digo, eso es, digamos, producción social del hábitat, es desde la óptica que yo lo estaba pensando, digo, se puede usar como Hay ejemplo. un poco y un poco ahí. Sí, pero también pensándolo desde la cuestión esta de la cosmovisión andina, ¿no? O sea que, por un Claro. lado, es una organización social que realizó toda esta cuestión de armar los barrios, de la producción social del hábitat, de dignificar el hábitat y el acceso al hábitat para las personas que integraban esos barrios y demás, y al mismo tiempo reconociéndose desde la cosmovisión andina y desde ser indígenas. Entonces como que me quedé ahí dando vuelta con eso, que no lo puse al final, Bien. pero bueno, capaz que lo... Bueno, dos cosas ahí se me ocurren. Una, esto de que las otras unidades que vamos a ver, como el derecho a la ciudad, te van a traer también más letra en esto de lo que significa el uso y el acceso en el disfrute de los territorios desde esa mirada también. Pero algo que está bueno, que si vas a seguir y vas con ese ejemplo, es que ahí puedas ver que si bien hay procesos de producción, yo no lo conozco al 100, digamos, no estoy tan metida en el tema, pero sí te puedo decir esto que te voy a decir. Si bien hay procesos de producción social del hábitat hacia adentro de lo que fue la experiencia de los Tupac, hubo planes de construcción de vivienda nueva que no tenían en ninguna perspectiva puntual desde el territorio planteada así. ¿Pero por qué? Porque eran planes como el programa Plan Federal de Vivienda y más que se construyó en la Quiaca y en Ushuaia la misma vivienda. Pero eso es una crítica al plan, no a la organización, ¿sí? Pero sí, capaz ver cómo eso se bajó, que no, digamos, no todas las viviendas cumplen como... Sí, yo lo pensaba más que nada, por ejemplo, en el caso del barrio Alto Comedero, que es como el caso bueno, emblemático de la sí, Tupac sí. Amaru, donde no solamente se construyeron las casas, sino que además también Los digamos, parques, era los de espacios públicos. autoconstrucción, digamos, se organizaban de manera, construían ellos mismos, las mujeres también participaban en la construcción, se incorporó, digamos, a la Sí. mujer como trabajadora de la obra, y además, en relación a la dignificación, en esto de que el barrio tenía su centro de salud, su escuela, su espacio deportivo, una pileta de natación, que fue todo lo que también generó toda esa polémica a nivel social, digamos. Sí, era la inclusión y el acceso de un sector hasta ese entonces negado. Que claro. Está bien, para mí es un gran tema. Pero lo que voy es que, por más que uno le pueda como agregarle muchas características que sí están buenas, también ver ese ojo de bueno, hay algunas que por más que estuvieron las mujeres trabajando, qué sé yo, la vivienda era un prototipo de 2 habitaciones, así, Sí. digamos. Habitacionalmente, o sea, a lo Habitacionalmente. mejor no. Digamos, y que hay ¿Qué es mucho lo que también ocurre? escrito. Y qué ocurre con la mayoría de los planes de vivienda, que están como estandarizados, digamos, o sea, que no se Claro, ajustan a las necesidades específicas de de ese la sector. población Incluso a la que está dirigida. algo que es muy, muy tonto tal vez de decirlo, pero la orientación de la vivienda, Ujú. por ejemplo. Sí, Esa. no, parece tonto, pero Claro, pero hace es un montón, digamos, incluso sí. no son relaciones, a la cultura, digamos, tiene todo su anclaje ahí y demás. Es un tema hermoso, porque la verdad que tiene muchas cosas muy buenas, y como siempre, hay como otras cosas por seguir mejorando, digamos. Eso me parece. Bueno. Bien, después a ver quién... Vamos por quienes están acá, Mili. Mili, bueno, también el trabajo cumple con la consigna y puede ser un tema que lo continúes hasta el trabajo final, integrador de la materia. Lo que te propongo, pero porque también lo conozco mucho el caso, porque yo lo utilicé, Mili trabaja el programa Mi Casa, Mi Vida. Yo lo trabajé para mi tesis, que también la podés buscar en el repositorio, te lo puedo pasar o te puedo pasar algunos capítulos, que está bien el análisis que vas haciendo, lo que yo te recomiendo es como indagar un poco más en ese diseño del programa, porque vos lo tomás como que fue pensado totalmente desde el Estado
y en realidad no fue así. El Estado tiene mucho que ver, sí, pero es un programa que baja del BID y es un programa que incluso tiene Sí, otra... encontré esa info, Bien, pero no la no puse llegaste a porque... incorporarla. No, genial, no importa que no esté acá, pero sí que lo tengas en cuenta para los próximos análisis, porque no es poco, Es digamos. más, yo Incluso cuando hay lo otras estaba, experiencias de... lo asociaba que justo FOA nos estaba dando de cómo se planeaban cómo se bajaba el financiamiento, entonces yo estaba como, mezclando todas las materias ahí. Sí, está bueno incluso poder ver cómo se utiliza ese financiamiento para una necesidad local. Y otro clarificación o, no sé, aporte que te hago a vos y a todos es esto de no confundir Estado con gobierno, ¿no? Estado, cuando hablamos de derechos y acceso y lo que debiera hacer el Estado, pero cuando son políticas específicas o hablamos de programas específicos, estamos hablando de gobiernos, porque ahí delimitamos los tiempos y delimitamos un quién. El Estado es como un ente más que incluso tiene 3 poderes, digamos, hablamos de algo mucho más grande, y el gobierno es el gobierno local, el gobierno provincial, ¿se entiende? Sí, Son como los quiénes de ese qué, que es el Estado. bueno. Bien, y también, obviamente, están todos los trabajos aprobados y van a ver específicamente cada una de las cosas ya dentro del documento. Bueno, si les parece, voy dejando de grabar, así ya queda la grabación y la espérame, sigo bueno, más tarde. Cande, ahí te